Bienvenidos a este espacio pensado en ti, donde conversaremos sobre seguros y aclararemos todas tus dudas. Hemos recopilado las preguntas más frecuentes de nuestros clientes para responderlas en este espacio. El día de hoy nos acompaña Carlos Morán. Carlos es un ingeniero comercial con más de 10 años trabajando en el mundo de los seguros. Ha trabajado con las más prestigiosas aseguradoras del país y actualmente es jefe comercial de Cifrasec. Bienvenido, Carlos. Es un gustazo tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, te agradezco muchísimo por la invitación, es verdaderamente gratificante acompañarlos el día de hoy. Muy bien, Carlos. Hoy hablaremos de seguros de autos y hemos preparado unas preguntas súper interesantes para ti, que son las más frecuentes. Sin embargo, al final del live vamos a abrir un espacio de preguntas para responder dudas adicionales que surjan durante este conversatorio. ¿Te parece? Muchísimas gracias, estoy para servirles en lo que pueda ayudarles de la mejor manera. Buenísimo, comencemos. A ver, vamos con la primera pregunta. Quisiera saber que tú me digas qué es mi seguro ideal. Bueno, te comento, mi seguro ideal nace con una necesidad de nuestros clientes de poder buscar a través de una herramienta tecnológica las mejores propuestas para la asegurabilidad de sus autos. Esta plataforma como tal nos permite darles una guía y un asesoramiento virtual en la cual pueden escoger de manera interactiva las cotizaciones con mejores propuestas tanto en costo como en coberturas. Una de las principales características que tiene mi seguro ideal es que te va rankeando cada una de las empresas aseguradoras que son las mejores del mercado asegurador y que a la vez nos permiten y nos gratifican porque nuestros clientes pueden tener, primero, diversidad en el momento de cotizar. Segundo, van a poder tener alternativas, como te comento, con el mercado asegurador. Y tercero, van a poder tener un estándar de precios y un comparativo que les puede llegar a definir de una mejor manera cuál puede ser su mejor opción para asegurar de acuerdo al riesgo que tienen. Súper interesante. Bueno, ok. Entonces, teniendo en cuenta esa pregunta, quisiera saber qué es un broker de seguros. Bueno, te comento, nosotros como corredores de seguros, vamos a llamarnos brokers, asesores, que es lo que nosotros somos como Cifraseg y como Mi Seguro Ideal. Somos especialistas en la rama de seguros como tal. Nos encargamos de guiar desde el momento de la contratación, el manejo, la administración de los contratos de los clientes y lógicamente la postventa, que es darle un acompañamiento continuo al cliente durante su momento, creo que más peculiar y de dolor, que es el siniestro como tal. Contamos con un equipo completamente capacitado y personalizado para que puedan manejarse los contratos de una manera muy didáctica para nuestros clientes y que ellos sepan que cuentan con un aliado estratégico. Qué interesante. Y cuéntame, ¿y cómo es esto de los asesores de seguros? ¿Cobran tal vez por la contratación de una póliza de seguros o cómo funciona? Eso también es muy interesante porque nosotros como asesores como tal no cobramos un solo centavo extra a los clientes o a nuestros clientes o a nuestra cartera de clientes por el asesoramiento. Nos especializamos sí en seguros, pero percibimos una comisión por la contratación y la colocación en las diferentes compañías de seguros. Y a la vez las compañías de seguros respetan las cotizaciones hacia nosotros como corredores, es decir, no les cobran menos por contratar a un asesor y la ventaja es que tienen un intermediario que les permite y les da una guía sobre el manejo de sus pólizas. Qué interesante. Oye, verás, yo he revisado varios contratos y existen términos que no son muy fáciles de entender. ¿Me podrías explicar un poquito sobre la terminología más frecuente? ¿Te parece si comenzamos, ponte con suma asegurada? ¿Qué significa eso? Bueno, te comento, la suma asegurada es lo que el valor por el cual la compañía de seguros en el contrato va a constar en póliza, es decir, el monto asegurado por el cual yo le voy a cubrir al cliente. Ok, ¿y valor asegurable qué significa? En cambio, el valor asegurable es el valor real en el cual debe constar el contrato. Ok. Esta es una de las ventajas que tú tienes de contratar con un seguro y en este caso con, un seguro, con mi seguridad. Nosotros les vamos a dar una sugerencia del valor asegurado porque vamos a tener normalmente dos conceptos que se llaman sobreseguro e infraseguro que espero poderles compartir en un momento, pero que la responsabilidad es que el valor asegurable sea el que conste en póliza, es decir, que el valor asegurable se transforme en el valor asegurado. Y este tiene que ser en vehículos, específicamente el valor comercial. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia como tal? Si tú tienes un auto, Cristina, lo que nosotros sugerimos es que te hagas esta pregunta. ¿En cuánto venderías tu vehículo realmente? ¿O en cuánto lo comprarías?
¿Ya? Con ese dato tú vas a tener el valor comercial o el valor asegurable. Ok, ¿y la prima? Entonces, ¿qué es la prima? La prima va a ser el cálculo en el valor económico, mejor dicho, el valor monetario que la compañía de seguros cobra por la protección de tu patrimonio como tal. Ok, ya. Verás, hay otros términos que también tengo duda. Por ejemplo, deducible. Eso siempre nos dicen que tenemos que pagar el deducible. ¿Qué significa eso? Ujú. El deducible es la parte proporcional que tú vas a tener que pagar o asumir en el momento de un siniestro. Es decir, como corresponsable, o mejor dicho, como protección patrimonial como tal, tú tienes responsabilidad sobre tu bien. Entonces, este deducible va a servir para que una parte en su gran totalidad, hablamos de un 90% más o menos en tablas generales, pues, cubra la aseguradora y la diferencia la tengas que asumir tú como asegurado. Ah, ok, ya. Ok, y verás, también hablan de coberturas. ¿Qué es una cobertura, básicamente? En términos conceptuales, va a ser el compromiso que va a responder la aseguradora en caso de un siniestro que tú tengas, es decir, los alcances que la póliza de seguros te ofrece a ti al momento de contratarla, al momento en el que pagas tu prima. Ok, algo que siempre me preocupa a mí es el tema de las exclusiones y a veces no sé si está en letras grandes o chiquitas, pero es algo que bastante me preocupa. ¿Cómo es eso? ¿Funciona que unos seguros cubren más, unos seguros cubren menos? ¿Qué es el tema de las exclusiones? No te cubren más o te cubren menos. En realidad lo que sucede es que todo contrato de seguros va a constar con coberturas y con exclusiones. Entonces, lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Las coberturas es el alcance que va a tener la póliza como tal y con los beneficios que tú tienes. Las exclusiones, en cambio, es lo que tú no puedes hacer o lo que no se debe hacer, o a su vez lo que la compañía de seguros te va a excluir del contrato. ¿Cuál va a ser el alcance que no tienes en el momento de contratar tu póliza? Como te comentaba, el asesor de seguros es el encargado de responder el tema de la letra pequeña que normalmente se comenta en el tema de los seguros. Es justamente tal vez por el desconocimiento o la falta de asesoramiento al momento del desconocimiento de las exclusiones. Cuando tú tienes una excelente guía como tal, vas a darte cuenta que sin ningún inconveniente estas exclusiones no limitan a las coberturas como tal. Bueno, nos mandó un saludo Lucio, así que Hola, un Lucio. gran saludo. Igual, Lina, es un gusto tenerlos por aquí. Vamos a continuar. Tengo todavía un montón de dudas. Muchas gracias, Lina, por vernos. ¿Qué es una subrogación? Es una palabra hasta un poco compleja. Sí, 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 gracias a la persona que nos preguntó este tema. Bueno, te comento, como somos, las compañías de seguros son corresponsables del bien, la subrogación es la cesión de derechos que tiene el asegurado que entregarle a la aseguradora para que puedan hacer los trámites pertinentes para poder recuperar la posible pérdida que se dio ante terceras personas. Para ponerte en términos un poco más entendibles y que las personas que nos están viendo puedan entenderlo, en caso de que una persona te choque y no tengas cobertura, perdón, no tenga la otra persona un seguro, la compañía de seguros te va a responder por el siniestro. Pero la compañía de seguros tiene el derecho de tomar medidas civiles hacia la persona que te afectó para hacer la recuperación del respectivo siniestro. Ah, ok, interesante. Ok, se habla mucho del sobreseguro. ¿Qué es un seguro sobre un seguro o es que le aseguran al seguro? ¿Qué significa eso? No, no está en un sobre. En realidad lo que sucede es justamente lo que te contaba con la suma asegurada y el valor asegurable. La suma asegurada es lo que consta en póliza. Si tú le pones a un vehículo, por ponerte un ejemplo, que cuesta 10,000, $20,000, la compañía de seguros en caso de un siniestro no te va a responder los $20,000, sino va a responderte el valor asegurable, es decir, el valor comercial. Entonces, estarías pagando prima en exceso por algo que no vas a usar de cobertura en ese momento. El seguro está hecho, y este término me gusta mucho comentarlo, está hecho para no perder, más no para lucrar. Por ese motivo es que el sobreseguro es de valor en exceso que tú lo quieres asegurar, tal vez por cuidar un poquito más tu patrimonio. Entonces, no lo hagan, es de exclusión del contrato de seguros y la compañía de seguros, y no vas a percibir un valor adicional en caso de que tengas un siniestro, sino más bien estás pagando prima en exceso. Bueno, Marisol nos dice que es un excelente curso, así que el expositor está súper claro. Así que, Carlitos, vamos muy Gracias, bien. Marisol, muchas gracias. Igual, Bolívar, un saludo grande.
Y nos Gracias, salimos Bolívar, a las desde Bolívar. órdenes. Bueno, sigamos. Ok. Y el tema de un infraseguro, ¿qué significa eso? El infraseguro, en cambio, es cuando tú, por querer pagar menos prima, lo aseguras, el valor asegurable, como te comento, es inferior al valor que es el valor comercial. El valor asegurado es menor al valor asegurable. Entonces, digamos el mismo ejemplo, tu vehículo cuesta $10,000 y tú por querer pagar menos prima, eh, lo aseguras en 5,000. Tú te estás volviendo corresponsable de la asegurabilidad del riesgo. Entonces, tendrás que pagar en pérdidas parciales la proporción por la cual no aseguraste. Entonces, otro error grueso que a veces se comete, que por el mal asesoramiento te dicen, no, asegúrele menos para que usted pague menos, o te entregan precios un poco más bajos porque están asegurando de una manera incorrecta. Entonces, estos dos términos son súper importantes mantenerlos siempre en mente para que el contrato se suscriba de una manera tan acorde que no tengamos ningún inconveniente al momento del siniestro. Ok, hay un término que hablan de beneficiario. Estamos hablando de que, digamos, si es que, ¿quién es el beneficiario? ¿El dueño del auto, el que contrató la póliza? ¿Quién es? El dueño del auto tendría que ser en este caso el beneficiario. Normalmente en vehículos el beneficiario va a ser el asegurado porque la compañía de seguros va a reponer el bien o va a reparar el bien y la persona que va a tener el beneficio en este sentido por la reparación o la indemnización va a ser el mismo propietario. Ok, y el término interés asegurable, ¿a qué se refiere? Esto es un tema también que hay que tomarlo muchísimo en cuenta. El interés asegurable va a ser el motivo por el cual o la razón o cuál es el interés de la protección patrimonial. Es decir, yo no podría asegurar tu auto, por ejemplo, porque yo no tengo un interés económico sobre el bien o Ok, tus bienes. Es por este motivo que en caso de vehículos, tú lo que tienes que hacer es asegurarte tú como propietario por la protección de tu patrimonio. Es decir, el propietario de la matrícula va a ser el que tenga que tomar el seguro. ok, interesante. Y por último, la palabra más común, póliza. ¿Qué es una póliza? La póliza de seguros va a ser el contrato. Te voy a hablar con los términos que se suscribe normalmente el contrato en el cual el asegurador se compromete a darle cobertura al asegurado a través del pago de una prima. Entonces ahí conceptualizamos todos los términos que creo que en este momento acabamos de ver. Ok, interesante. Hay una pregunta que no me gustaría dejarla al final porque tiene que ver con esto. Marisol nos dice, ¿qué Correcto. pasa si el dueño fallece en el siniestro? ¿Quién es el beneficiario? Muy interesante la pregunta. El beneficiario en las pólizas de vehículos, si es que el propietario estuvo conduciendo y se muere la persona, van a ser los dictaminados por la ley. En este caso, si la persona es casada, va a ser su esposa o los hijos, en ese sentido. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, creo que es súper importante que tú me digas por qué es conveniente asegurar un vehículo. Mira, la importancia de la contratación de la póliza de seguros en el caso de vehículos primordialmente, tenemos un alto índice, especialmente en ciudades grandes, de circulación vehicular. Entonces, la protección patrimonial es algo fundamental. Nosotros vivimos del día a día en este sentido y a nuestros clientes generarles la tranquilidad de que tienen protegido su patrimonio, nos da la garantía de que ellos puedan salir a circular sin ningún inconveniente. Les evita gastos indemnizatorios en temas de coberturas a daños a terceros, por ejemplo, o daños civiles que se pueden llegar a causar a propiedad ajena o a personas. Adicional a esto, cuentas con asistencias, unas asistencias increíbles que tú las vas a poder observar en el contrato que no tienen costo alguno y que te van a permitir a ti ahorrar costos. Una wincha, por ejemplo, un promedio de traslado te puede costar 50, $60 y hasta incluido, no te cuesta absolutamente nada. Claro, es súper importante. Y bueno, ok, hablando de esto, ¿cuáles son las coberturas más frecuentes que tiene una póliza de un seguro de vehículos? Eh, Tú vas a tener o vas a encontrar en cualquier póliza de seguros tres coberturas primarias. La una que es daños propios, es decir, si al vehículo le pasó algo, normalmente en choque y o volcadura o en robo o hurto, ¿sí? Pero la cobertura es todo riesgo. Es decir, si es que ocurren eventos catastróficos o ocurre lo que pasó el año anterior, por ejemplo, que esperemos no nos vuelva a pasar en el tema de las huelgas y manifestaciones, actos maliciosos, vandalismos, etcétera, vas a tener cobertura en ese sentido, por eso es un full cobertura.
Ok. Vas a tener adicional a esto, aparte de la protección de tu patrimonio, cualquier responsabilidad civil que tú tengas como conductor o como que hayas afectado a un tercero, tanto en daños personales como en daños corporales. Imagínate esto, si tú por lamentablemente inobservancia chocas, afectas o lamentablemente llegas a atropellar a alguna otra persona, vas a gozar de cobertura en ese sentido para evitar posibles daños civiles que puedas causar a propiedad ajena o a personas. Y Ujú. adicional a eso, proteges a las personas que se encuentran en el vehículo como tal. Eh, Acaba de hacernos hace un momento pero la pregunta, Marisol, ¿qué pasa si es que se muere la persona que estaba conduciendo? Tienes cobertura en ese sentido, incluso las compañías de seguros pagan tanto gastos médicos como muerte para cada uno de los ocupantes. Entonces, se vuelve eh, tan importante el tema patrimonial en este sentido económico, incluso hasta psicológico, porque la tranquilidad de que tengas una compañía de seguros que te respalda de por medio en estas coberturas te permite por lo menos evitar los gastos económicos y preocuparte por lo que realmente importa, que creo que es la salud y la vida de las personas. Creo que Marisol nos acaba de hacer otra pregunta. Exactamente. Dice, cuando tú chocas a otro auto, ¿se paga deducible por el daño causado? Es de excelente pregunta. Te comento. El 98% de las compañías, no es más, no cobran deducible para vehículos particulares. El Mm. deducible era la parte proporcional que pagamos en el siniestro por daños a terceros, es decir, tu deducible es cero, la cobertura es al 100%. Si tú tienes vehículos de trabajo, vehículos públicos, puede ser que la compañía de seguros te ponga un deducible pequeñito también para la cobertura de responsabilidad. Todo va a depender del contrato como lo hagas, pero en vehículos particulares, como te repito, el 98%, si no es que todas, te van a dar el 100% de cobertura. Perfecto. Ok, entonces, ¿puedes comentarme cuál es la cobertura todo riesgo? Es decir, que me cubre absolutamente todo o hay alguna exclusión. Justamente lo que estábamos revisando en la terminología, ¿verdad? Ujú. Sí, la cobertura es todo riesgo, pero no quiere decir que te cubra absolutamente todo. Vamos a tener exclusiones en el contrato en el cual no va a gozar de cobertura el asegurado. Estas exclusiones no son propias del seguro. El seguro tiene que ser súbito, imprevisto y accidental. Si tú cumples con estas tres características, vas a gozar de cobertura. Pero si tienen exclusiones en las cuales el contrato no va a generar indemnización alguna. Ok, entiendo. Pero hay una pregunta de Freddy que dice el valor comercial del vehículo y suben el precio de las primas. No sé si a Por qué se quiere bajar, tal vez referir. puede ser el valor comercial del vehículo, sube el precio de las primas. Tal vez puede ser así, Freddy. No Tal puede vez si nos ser. aclaras la pregunta. No, yo creo que es por la antigüedad. Normalmente hay vehículos que son bastante antiguos y que tienen primas altas. Sí, verás, te comento. Tú tienes en este momento dos formas de tarificar y la más común en este momento es actuarial. O sea, es decir, coges las ¿No? diferentes características que pueda tener el riesgo y asignas un precio o una tasa, es un valor porcentual, al bien asegurado para poder calcular la prima. Efectivamente, puede haber la posibilidad de que mientras más bajo sea el precio, el riesgo para la compañía de seguro suba y puedes tener un precio más elevado. En el concepto inicial de lo que les vimos es justamente ese tema. No bajar tanto el costo que te puede incrementar la prima o que te pueda perjudicar a ti, sino más bien asegurarlo en el valor comercial real, para que tú tengas la tarificación verdadera, la tarificación que debe pagar ese bien asegurado y que al final del día tengas una indemnización acorde a la necesidad. Pero hay una pregunta dice, por favor, ¿me pueden explicar sobre el límite único combinado en RC? Esa pregunta, ahí te quiero Me ver cuál es. parece que debe conocer. RSM normalmente le conocen a la responsabilidad civil. Límite único combinado aplica justamente a las dos principales coberturas que tiene el ramo, la cobertura de RC. Es decir, daños materiales y daños corporales va a ser los posibles eventos que tú tengas en responsabilidad civil. El límite único combinado indica que puedes utilizar el monto total de la cobertura para uno o para otro. O a la vez, por ponerte un ejemplo, si es que tú afectas o dañas propiedad privada y a personas, puedes utilizar el monto de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Eso es límite único combinado. Ok, interesante. Verás, Nati nos dice, si no hay parte policial, ¿es probable que la aseguradora me niegue el siniestro?
por no poder comprobar el accidente. Bueno, eso es una pregunta súper interesante, porque normalmente pides que llamar a la policía para poder tener el parte y que comprobar el accidente. Pero ¿qué pasa si no podemos? Mira, en los accidentes de tránsito normalmente incluso la ley de tránsito te dice que eh, los vehículos incluso deberían irse detenidos cuando tú superas los dos salarios básicos unificados en los daños. ¿Qué sucede si es que no existe un parte policial? Quiere decir que llegaron a un mutuo acuerdo no económico, no puedes tú realizar acuerdos económicos como tal, pero la comprobación del siniestro sí se puede realizar, el bien está afectado. Ok. Entonces, para daños propios como tal, al no haber un parte policial, tú lo que tienes que confirmar es con toda la transparencia del mundo, utilizando el principio de buena fe, qué fue lo que sucedió y el motivo por el cual no hubo el parte policial. Llegaron a comprenderse entre las dos partes, cada uno va a realizar el arreglo de su vehículo con su compañía de seguros y se procederá con con la respectiva indemnización. Entonces, no es verdad que por no haber un parte policial, te van a negar la cobertura. El tema es si es que la compañía de seguros tal vez encuentre alguna anomalía en el evento, podrían realizar o solicitar este tipo de documentos. Ok, Carlos, te manda saludo Chris Will. Se vale. Hola, Chris Will. ¿Cómo estás, Ceballos? Chris Will Ceballos. Mucho gusto. Bueno, a ver, sigamos. Yo tengo otra dudita. ¿Cuáles son las principales exclusiones? Sabes que a mí eso siempre me preocupa. Cuéntame un poquito. Bueno, tú como exclusiones vas a tener una primordial. Normalmente ahora se venden productos con una cobertura que se llama amparo patrimonial, en la cual a ti te da cobertura incluso por infracciones posibles de la normativa legal de tránsito. Pero es una exclusión realmente el faltar a las normativas legales de tránsito. Entonces vas a tenerla esto. Si tú tienes la cobertura de amparo patrimonial, te va a cubrir, pero si no la tienes, infringir las leyes y las normativas de tránsito te va a excluir. Vas a tener una exclusión en lo que son depreciaciones de partes y piezas. La compañía de seguros, como te comenté, te va a cubrir un evento súbito, imprevisto y accidental. La depreciación por el uso como tal no va a gozar de cobertura porque no es un siniestro, ¿ok? Ujú. Los daños causados al vehículo por negligencia, por impericia en el mantenimiento del mismo, es decir, eh, tuve una fuga de agua, se fracturó el motor y por ese motivo se rompió, no goza de cobertura. Ujú. Entonces, esas son las cosas en las cuales si tú te puedes observar, no son siniestros, pero que están excluidos o no gozan en el contrato. Otra de las importantes exclusiones que tenemos y que siempre me gusta hacer acotación es que en caso de un siniestro se huya del lugar porque lo Ujú. estás agravando. Entonces no vas a gozar de cobertura. Multas de cualquier índole no te voy a cubrir. Cuando el vehículo se encuentre en patios de retención vehicular o se encuentren cargados o montados en una grúa, en una plataforma, tampoco van a gozar de cobertura. Eh, Cuando tú realices acuerdos, como te había comentado en el tema del parte policial, si tú realizas acuerdos de manera económica o que impidan el concepto de subrogación que te había comentado inicialmente, vas a perder tu cobertura porque estás transando ya con la persona con la cual tuviste el siniestro y le estás evitando a la compañía de seguros que pueda realizar también su debida recuperación o reclamación. Entonces, son las principales exclusiones que tienen. Normalmente las compañías de seguros tienen una de las exclusiones por cada una de las coberturas, por daños propios, por responsabilidad civil, por accidentes personales. Pero si tú te fijas, tienen ese concepto como tal. Es decir, que son fuera de lo que podría realmente pasar en un siniestro, en un evento súbito, en un evento imprevisto o en un evento accidental. Ok, entonces yo creo que la recomendación sería que básicamente cumplas la ley. Y otro, seas transparente, digas la verdad, lo que ha pasado. O sea, no, son ustedes de cierta manera se transforman para el cliente en un socio estratégico y como tal tienes que decirle la verdad, básicamente para que la relación sea bastante sana. Eso es lo que creo que entendí sobre las Sí, exclusiones. justamente. La transparencia es uno de los factores primordiales que tenemos que hacer. Como te había comentado, hay un principio que se llama buena fe, en el cual la compañía de seguros confía y cree en ti como tiene que hacer el asegurado hacia la compañía aseguradora. Del mismo modo, yo considero que es primordial cumplir con las normativas vigentes que tenemos como tal, precautelar nuestro patrimonio, cuidarlo,
Y con eso no vamos a tener ningún inconveniente. Y si llega a pasar un siniestro, confiar en que la compañía de seguros nos va a respaldar porque cumplimos con todas las medidas normales de protección y cuidado. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, quiero que, volviendo al tema del deducible, que es algo que me inquieta, Ujú. a ver, ¿para qué existe este deducible y todas las coberturas tienen deducible o todos los accidentes tienen deducible? ¿Cómo funciona? Bueno, te comento. El deducible, técnicamente hablando, se va a poner en conocimiento que va a ser una recuperación que la aseguradora va a tener, como para tener flujo para seguir atendiendo otros siniestros. Ok. Pero con la experiencia que nosotros tenemos, el deducible también sirve para poner responsabilidad a nuestros asegurados. Es decir, si yo tengo que pagar un deducible, voy a realizar lo que conversábamos anteriormente, la precautelación, la protección, la no infracción de tránsito, el proteger mi patrimonio, el cuidarlo, el tomar las medidas preventivas y correctivas para que el vehículo funcione de la mejor manera. Entonces sirven dos aristas, ¿no? La una es para que la compañía de seguros pueda recuperar un poco del siniestro y la otra es para generar responsabilidad a nuestros asegurados. ¿Y cómo? Y con respecto al tema de si todas las coberturas tienen un deducible, si es que es por un impacto, un robo o daños propios, que era la cobertura primaria, vas a tener un deducible siempre, a menos que contrates. Existen unas pólizas que con mucho gusto podemos hacer otro conversatorio que se llama deducibles para que no pagues un solo centavo. Mm, Normalmente responsabilidad civil no tiene deducible, como les comentaba. Y en accidentes personales tú tienes dos partes de la cobertura. La una es muerte, que no tiene deducible, y la otra son gastos médicos, que esa tiene un deducible pequeño. Normalmente es porcentaje del valor de las facturas o un valor fijo. ok, interesante. ¿Y cómo las aseguradoras calculan el deducible para saber cuánto uno como asegurado tiene que pagar? Ese es otro tema que me gusta mucho aclarar también. Ujú. Es una fórmula. Te van a tomar tres factores primordiales. El uno va a ser el valor asegurado, es decir, te van a tomar un porcentaje del valor asegurado, un porcentaje del valor del siniestro y un mínimo deducible. Entonces, siempre considerar que el mínimo deducible primero tal vez no sea el valor que yo tengo que pagar. En las pólizas normalmente te dicen mínimo $150. Entonces, cuando uno contrata el seguro dice, bueno, perfecto, si tengo $150 para arriba y tenemos un siniestro más fuerte, te van a calcular sobre los tres porcentajes que te indico, el mayor. Ah, ok. O sea, no Entonces, siempre va siempre es con los el 150. exactamente, si tú tienes un Ah, siniestro de 5,000, el 10% el 10% del valor del siniestro es 500. Entonces tu deducible ya va a subir, ya no va a ser el mínimo. Siempre aplica la fórmula con el mayor de los tres. Y existen productos en el mercado también que te cobran para pérdidas parciales deducibles fijos. Que eso ok. también es muy interesante porque ya no tienes que hacer la fórmula. Tú contratas ese seguro y dicen, tienes un deducible fijo de 250. Perfecto. Cualquier siniestro que sea pérdida parcial va a tener $250 de deducible. Ok, interesante. Verás, si volvemos al tema del beneficiario, es algo que a mí siempre me preocupa. A ver, Ujú. vamos a hacer un caso. Si el asegurado de la póliza es una persona, pero otra conduce, ¿qué ocurre en el accidente? ¿La aseguradora me cubre o no me cubre? Eh, Te la voy a responder justamente con el ramo del seguro, es Ok. vehículo. Entonces, como tú tienes el vehículo asegurado, es indistintamente cuál sea el conductor Ah, ok. del vehículo, siempre y cuando tengamos la persona que está conduciendo cumpla con los documentos legales para poder hacer la conducción del bien. En este caso, el documento habilitante es la licencia de conducir. Es Ah, decir, si ok. es que yo tengo mi licencia de conducir con los puntos correspondientes, no hay ningún inconveniente. Y digamos que me roban el carro. El, el ladrón le choca el carro. Después lo recuperan chocado. ¿Me cubre? Vas a tener algo súper importante ahí. El primer siniestro es el robo. Ok. Entonces yo te voy a cubrir por robo en ese sentido. Si es que Ah, después de eso pasa un choque como tal, la compañía de seguros tendrá que indemnizarte de acuerdo a los posibles eventos, pero el primer evento como tal fue el robo, entonces no fue tu responsabilidad. La compañía de seguros tiene que asumir el reclamo como ok, perfecto. Ok. Digamos que yo quiero asegurar mi auto. ¿Desde qué momento está asegurado?
Ese es otro tema bastante importante, porque como te comentaba, uno de los principios es buena fe, ¿no es cierto? Entonces, las compañías de seguros en su protocolo de asegurabilidad lo que hacen es realizarte, una vez que tú aceptas la cotización presentada, una inspección de riesgos. Ujú. Esta inspección de riesgos, si es que tú pasas de manera favorable la inspección, desde ese momento tú vas a gozar con una cobertura, hasta que se suscribe el contrato. Es decir, tu póliza saldrá con la vigencia desde el momento de la inspección. Ah, ok, interesante. ¿Qué debo hacer yo cuando ocurre un accidente? O sea, claro, normalmente uno se queda choqueado, pero ¿cuál es el procedimiento que uno debería hacer para que la aseguradora le cubra totalmente y no vengan con alguna cosa en medio del trámite? Bueno, primero no te choques. Bastante complicado decirlo, la verdad, créeme que incluso he tenido siniestros y lógicamente te aturdes, psicológicamente te pones mal, pero lo primero que tienes que hacer yo creo que es precautelar, como te decía, el tema de la vida de las personas. Ok. Lógicamente en ese momento, si es que dando gracias no hubo heridos, no hubo personas que estén afectadas en ese sentido, tienes en nuestro caso que llamarnos inmediatamente para darte la guía correspondiente. Las pólizas de seguros normalmente incluso cuentan con asesoría legal en las cuales podemos guiarte de una mejor manera para que se pueda llegar a transacción, no, perdóname, a realizar acuerdos en los cuales podamos llegar a mutuos acuerdos y poder solventarlo de la mejor manera, que puedas llamar a una wincha, que puedas llamar a un asesor para que podamos movilizar el vehículo de una mejor forma al taller asignado. Entonces, lo primero, lo más importante en este sentido es que llames a tu asesor de seguros y te demos las guías correspondientes para que tú puedas hacer. Ok, mira, Flor María Casa nos dice, ¿por qué las compañías pagan a valor comercial en una pérdida total? Es que es el valor asegurable. Es la técnica que te dan. Justamente la pregunta que les decía inicialmente. ¿En cuánto tú comprarías o venderías el vehículo? Existen muchas herramientas para buscar en este momento valores comerciales y ese va a ser el valor indemnizable por la compañía de seguros. No puedes Ah, hacerlo ni a más ni a menos. ok, interesante, entiendo. Ok, ¿qué pasa si a mí me choca y la otra persona no tiene seguro? ¿Mi seguro cubre los daños o qué pasa en esa situación? Sí, justamente la póliza de seguros está para cubrirte sin ningún inconveniente. Será la compañía de seguros quien se subrogue hacia esa tercera persona y se encargue de realizar las respectivas recuperaciones en ese sentido. Pero para eso está tu contrato. Si tú no tuviste responsabilidad y te chocaron lamentablemente y la otra persona no goza de seguro, tú llamas a tu compañía de seguros, a nosotros en este caso, para darte la guía necesaria y te daríamos cobertura sin ningún problema. Ya, ok, tendría cobertura yo, pero la otra persona tendría cobertura o no tendría cobertura. Si la otra persona fue la responsable del choque, no tendría cobertura. Si tú fuiste responsable del choque, sí, porque ahí aplica la responsabilidad civil. Ah, ok. Verás, aquí hay una pregunta de Roberto que nos dice, buenas tardes, ¿cómo funcionan las pólizas de riesgo nombrados? Bueno, te comento que a la fecha muy pocas compañías del mercado aseguran a riesgos nombrados, pero sí es una práctica de algunas de estas en las cuales lo que te dicen es el todo riesgo te va a cubrir todo con excepción de las exclusiones, ¿correcto? El riesgos nombrados, en cambio, te va a detallar en el contrato cada una de las coberturas que tú vas a tener. Es decir, te cubro incendio, te cubro robo, te cubro terremoto, te cubro catástrofes, todo tiene que estar nombrado. Todo aquello que no se encuentre nombrado en el contrato no gozará de cobertura. Ok. Tenemos una pregunta de Ori. ¿Qué es la raza? La raza es de las siglas de restitución automática de suma asegurada. Es un término que se utiliza mucho en el ramo de vehículos cuando tú tienes un siniestro. Lo que significa es que tú vas a reponer nuevamente el valor asegurado en el cual contrataste inicialmente con el pago de la prima correspondiente por el tiempo de días que te falta de cobertura. Hagamos un ejemplo para ponerles un poquito más claros del tema. Ujú. Si tú tu suma asegurada es de $10,000 y tuviste un siniestro de $2,000, tu póliza bajó a $8,000 porque ya te pagué dos. Ok. La raza lo que hace es cobrarte por esos $2,000 por el tiempo que falta para reponer nuevamente a $10,000 tu póliza. Interesante. Ok, verás, tengo yo otra pregunta.
hay muchas personas que compran un vehículo y lo primero que hacen es ponerles un montón de accesorios. ¿Qué pasa? ¿Eso está cubierto o no está cubierto? Bueno, te comento, el vehículo como tal está cubierto en partes y piezas originales. Si Mm, tú le pones el radio, le pones las llantas, quieres ponerle el snorkel, muchas de las cosas que para verle mejor al auto, tú tendrás que reportarle a la compañía de seguros y te cobrarán una prima por la misma tasa. En algunas compañías, en otras compañías de seguros tiene tasa especial para los accesorios como tal. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que notificar a la compañía de seguros los cambios que le realizamos al riesgo asegurable. ¿Por qué? Como te comento, la compañía aseguradora lo que es corresponsable del bien. Si tú no le notificas a la aseguradora, no va a tener cómo responderte. ok, interesante. A ver, tengo una duda. ¿Qué pasa si yo tengo mi vehículo y después lo vendo? ¿Qué sucede con el seguro? Del mismo modo, notifica a la compañía de seguros que te haga la cancelación del contrato porque se pierde el concepto del interés asegurable. Es decir, Mm, el vehículo pasó a ser propiedad de otra persona. No te va a aplicar en ese momento el seguro. Entonces, haz las debidas diligencias cuando ya le cambies el propietario del bien, ok, pero simplemente no te básicamente, pertenece y que te hagan la devolución. ya, pero entonces Perdóname. básicamente no queda asegurado o sea, no puedo vender el auto con el seguro. No, no, no. Eso es también uno de los errores que a veces se cometen, ¿no? Incluso te ponen en páginas de comercialización, auto con seguro. Ajá. Entonces, no, el auto tiene que tener su seguro del nuevo propietario. Tendrá que Ah, contratarle a la persona que compre el vehículo en este caso. Y tú como tal, incluso recuperarás el valor por los días que no utilizaste la póliza. ok, hagamos un caso. Me voy de viaje, me choqué. Ujú. ¿Me cubren o no me cubren? Sí, 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 sí. La cobertura como tal es a nivel nacional. Incluso existen productos que también los tenemos en la plataforma que tienen cobertura extraterritorial, es decir, que te van a dar cobertura para choque y para robo, para daños propios en países como Colombia y Perú. Ah, ok, pero eso está Entonces, especificado en la póliza a qué países tengo cobertura. exactamente. Así es que puedes viajar a donde tú gustes. Ok, algo que siempre nos dicen, ¿por qué tienen letra pequeñas los contratos de seguros? ¿Es verdad que los cumplen, no los cumplen? ¿Es una práctica común o es una mentira? La letra pequeña. Es una lamentablemente mala fama que se habían hecho en su momento. Bueno, para la persona que realizó esta pregunta, ahora es normado incluso que la letra sea del mismo porte para absolutamente todos los textos. No existe letra pequeña, físicamente hablando. Pero más bien yo considero que es a veces el desconocimiento de la causa. Es decir, que tal vez no tuviste un buen asesor que te indicó cuáles son las particularidades que tiene tu contrato y motivo por el cual tú tal vez tuviste un siniestro que no fue cubierto. Pero si transparentamos nuevamente, como te digo, este tema y les explicamos muy bien a nuestros clientes cuáles son los alcances de coberturas y cuáles son las exclusiones que tiene el contrato, créeme que no vamos a tener ningún inconveniente y se va a eliminar el mito de la letra pequeña. Ok, verás, vamos a volver a una pregunta que me quedó por ahí. Verás, ¿qué pasa si yo llego a una negociación con la persona que me chocó? ¿Por qué normalmente las aseguradoras invalidan los contratos o las coberturas? Te comento, porque le estás eliminando el derecho a subrogarle a la compañía de seguros. Ah, ok. No puedes realizar transacciones, por eso incluso me disculpé contigo porque transaccionalidad no existe en este tipo en siniestros como tal. Si tú percibes dinero o percibes un acuerdo o te dicen, mire, yo le arreglo el vehículo como tal, la compañía de seguros ya no tiene que reparar. Entonces ya no tiene efecto la indemnización. Al no tener efecto la indemnización como tal, ¿qué va a hacer la compañía? Como te decía inicialmente, la compañía de seguros lo que va a hacer es que el cliente no pierda, más no que lucre. Ok. Muchísimas gracias, Carlos. Me has sacado un montón de dudas que tenía. Hemos respondido varias preguntas que han
pasado los espectadores, vamos a abrir un espacio para responder las que quedaron pendientes, ¿ya? Por ejemplo, aquí Berito Barahona nos dice, si nunca utilicé el seguro, ¿hay devolución del valor pagado? Súper interesante. No, Berito, te comento. Te voy a hablar de dos temas por el cual no se devuelve el dinero. El primero es porque tu prima pagada va a servir para que podamos pagar otros posibles siniestros. Es decir, aquí corre un principio que se llama solidaridad. Entonces, la prima de muchos apalanca los siniestros de pocos. Y segundo, es un servicio que ya lo utilizaste indistintamente, porque como te comentaba, tu tranquilidad en este sentido debe pagar una prima. Ok, interesante. No sé si tenemos más preguntas. Tal vez la persona que nos está ayudando a moderar. Sí, si tenemos una nueva pregunta de Roberto Tapia. Dice, si un vehículo tiene 4 siniestros en el año, ¿cómo cubre la aseguradora? O sea, mucha mala suerte, pero igual, no sé qué puede pasar. Cuéntanos. Sí, deberíamos más bien preguntarle a la persona que estuvo conduciendo qué pasó. No, a ver, te comento. Eh, Inicialmente conversamos hace un momento del tema de la raza, ¿no es cierto? Se va restituyendo por cada uno de los siniestros los valores en la póliza. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? El contrato es unilateral. Es decir, cualquiera de las dos partes puede cancelarlo o dejarlo sin efecto, lógicamente con por lo menos 30 días de antelación, para dejar finiquitado el contrato y tendrán incluso que devolver las primas por el no uso del seguro. Te van a indemnizar sin ningún problema en el año, pero lo más probable es que al siguiente año o te suban las tasas o las condiciones, te pueden poner un deducible más elevado o te pueden poner un condicionado un poco más particular o definitivamente la compañía de seguros tal vez ya no quiera aceptar tu riesgo. O sea, en pocas, sí me van a cubrir, pero el próximo año van a decir mucho gusto. Cuídese. Le agradezco mucho, pues siga participando. Ok. Ok, Marisol Ruales nos dice, si tengo un siniestro a causa de una infracción de tránsito, ¿tengo cobertura? Gracias, Mari, por la pregunta. Te comento, no tendrías cobertura. La ley de tránsito está sobre la normativa de seguros. Entonces, existe una cobertura que les sugiero o que busquen en sus compañías de seguros que se llama amparo patrimonial. El amparo patrimonial lo que te cubre es la negligencia que tú tengas al momento de una infracción de tránsito, es decir, que por inobservancia te pases un pare, te pares un semáforo. Incluso existen compañías de seguros que te cubren el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes, dependiendo de la compañía y el costo que puede incrementarse de la cobertura, pero si tienes el amparo patrimonial, vas a gozar de cobertura si es que tuviste una infracción. Si es que no tienes el amparo patrimonial, por favor no infrijas las normas de tránsito. Ok. Dice Alexandra Bermeo, si huye el chofer de mi vehículo asegurado, igual es causa de negativa porque no huyó como asegurado, porque no No, huyó yo yo, como yo. asegurado. Esa parte no la entendí, pero en todo caso, si huye el chofer de mi vehículo asegurado, igual es causa negativa. Ah, ok, me imagino que ella tiene algún vehículo de transporte y tal vez dice, si se le chocó y tenía un chofer y él huye, el auto, digamos, queda chocado. Como no hay chofer, ¿le cubren o no le cubren? Te comento que existen en el mercado compañías que por un precio extra te puede dar cobertura para la vida del conductor. Y Alexa, con muchísimo gusto te podemos asesorar en ese sentido, pero normalmente las compañías de seguros excluyen ese tema. Y es por un tema técnico que es mucho más fuerte, que se llama agravación de riesgo. Entonces, si la persona huyó, lamentablemente el vehículo se puede quedar ahí y pueden pasar cosas mucho más graves en ese sentido. Incluso si es que llegamos a tener temas penales, como por el tema de atropellamientos y cosas de personas de los cuales atropellaron o afectaron como tal, no tengo contra quién acusarle en este caso, sino más bien es preferible se niega la cobertura, porque no es indemnizable en ese sentido. Ok, entiendo. A ver, Verónica Lara nos dice, si el accidente se da por algún daño mecánico, por ejemplo, desgaste o daños de frenos, llantas, ¿hay cobertura? ¿Puede la compañía determinar esas fallas mecánicas, tal vez? En el tema de llantas, que por supuesto, ahí está el bien. Lo van a probar y van a ver que las llantas lisas se encontraban en ese sentido. Las principales exclusiones, tú puedes observar que una de estas es el desgaste
de los bienes y Mm. la negligencia y la impericia al momento de realizar los debidos mantenimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Y qué es lo que tenemos también como uno de los beneficios, justamente poner todas las medidas preventivas que puedes llegar a tener el vehículo como tal, que realicen un cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, que normalmente revisen el tema del agua, que las llantas estén con un labrado correspondiente como para que el vehículo no cometa un siniestro, que los frenos se revisen constantemente de acuerdo a las notificaciones del fabricante, etcétera. Entonces, la impericia en este caso no gozaría de cobertura y puede ser que sí podamos determinar que fue por una impericia. Ok, ¿qué pasa para las personas descuidadas? Me uno, donde tal vez no somos muy cautelosos de estos pequeños mantenimientos, o a veces te juro, no es por mala fe, sino porque no nos damos cuenta. ¿Hay algún tipo de cobertura adicional o que podamos decir, ok, sé que soy así, ¿puedo sumar una cobertura adicional o no existe? No existe a la fecha, porque como te comento, tienes que cumplir con tres características para que haya un siniestro, que sea súbito, Ujú. imprevisto y accidental. El descuido no es accidente. Ok. Entonces, eh, va a ser poco probable si es que alguien te dice, vea, yo tengo no hay en el mercado, son exclusiones de todas las compañías a nivel de seguros como tal. Y como te decía, tiene su razón de ser. La póliza de seguros está para prevenir, más no para eventos o riesgos que podrían llegar a pasar, tal vez por tu impericia, puedan pasar. En este caso, entonces hay que revisar las llantas en todo. Cuídalo, justamente. Ok, William Carrasco nos dice, si me robaron el vehículo estando al día en los pagos mensuales, pero la aseguradora no siguió el trámite, ¿qué puedo hacer? Ahí debe haber pasado algo. ¿Tú qué opinas en base a tu experiencia? Si me robaron el vehículo estando al día en los pagos mensuales, pero la aseguradora no siguió el trámite, ¿qué puedo hacer? Bueno, te comento, tú tienes la normativa, la ley, el decreto supremo te dice a ti que tú tienes 3 días para notificar el siniestro. Y después de 2 años, tu siniestro fenece. Es decir, la compañía de seguros no puede permitir el trámite, no puede seguir el trámite si nosotros como aseguramos no demostramos que pasó el siniestro como tal. Entonces, es corresponsabilidad de las dos partes. La compañía de seguros está en la obligación de asumir el riesgo y pagarlo o indemnizarlo en caso de que suceda. Pero nosotros como asegurados tenemos en cambio la responsabilidad de demostrar que el siniestro se dio de la cuantía del reclamo como tal y a la vez de continuar con el trámite y la documentación pertinente para que la compañía pueda continuar con la debida reclamación. Entonces, si es que tal vez no continuaron con el trámite, te podemos igual del mismo modo revisarlo para saber por qué realmente no se continuó con el siniestro. Ok, la pregunta de Roberto Tapia ya la respondimos sobre el tema de Sí, si nos cubrían. Ahora vamos con la pregunta. mandarle al conductor a clases de conducción. Yo una limpia también, creo yo. Exacto. Bueno, a ver, la pregunta de Jorge David nos dice, buenas tardes, ¿me podría explicar en un siniestro solo hay asesoría legal o acompañamiento legal por lo judicial? Eso es interesante porque eh, tienes la asesoría cuando llamas por teléfono te explica qué puedes hacer, pero durante todo el proceso también tienes un acompañamiento legal o un abogado que te ayude a solucionar. Yo me imagino que es más para temas cuando son un poco más complejos. Me imagino si hay una muerte de por medio o algo que sea un poco más complicado que necesites un acompañamiento legal ya mucho más permanente. Clarísima la pregunta, muchas gracias Jorge David, más bien por esto. Tú tienes asesoría legal in situ en Quito, Guayaquil y Cuenca normalmente, telefónica a nivel nacional. El acompañamiento legal por lo judicial como tal son gastos adicionales que se te pueden realizar. No te doy un abogado, te doy un asesor al cual tú puedes llamarle y esta persona te puede ir guiando normalmente en los posibles eventos que se puedan llegar a causar. Pero un abogado como tal, como te decía, yo no te cubro multas de tránsito y etcétera. La compañía de seguros y nosotros como tu asesor vamos a darte el acompañamiento en todo el trámite, pero ya la contratación del abogado, y es más, te sugiero, normalmente un abogado tiene que ser de mucha confianza para que sepa qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que actuar en ese momento. Entonces, esa parte de ahí ya viene a ser una responsabilidad tuya.
Bueno, yo podría acotar que yo he tenido seguros con aseguradoras directamente y con brokers. Y por mi experiencia personal, tener un broker es buenísimo porque se pone de tu lado. O sea, realmente sí trata de ayudarte a que la aseguradora te dé la mayor cobertura. Entonces, en ese caso, creo que sí, te va a dar el acompañamiento y seguramente va a ser todo por ti, porque lo interesante para el broker es mantenerte como cliente, ¿no? O sea, a largo Sí, plazo. justamente. Es generar relaciones comerciales a largo plazo. No- una propuesta de valor que nosotros les damos es eh, que ser sus aliados estratégicos es algo muy importante para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? No es mi intención venderte el contrato de seguros hoy y si tú no tuviste un siniestro, encontrarte el próximo año y decirte, ¿sabe qué? Le toca renovar, sino más bien ir haciendo un acercamiento constante para poder tener una relación que nos dure por muchísimos años. Por ese motivo nuestra cartera de clientes es tan fiel y nos permitiría a nosotros más bien darle las debidas recomendaciones durante todo su año de vigencia. Eso es importantísimo. Si tú tienes un asesor que te va a ver hoy y después de un año, más bien llámanos. ¿Sabes qué es interesante? Que también un broker te permite escoger entre varias aseguradoras del mercado. No te obliga a coger una aseguradora específica, sino te dice, ¿sabes qué? Trabajamos con esta, con esta, con esta, tienes diferentes precios, estas son las coberturas de cada una, y dependiendo de tu situación, tú escoges la mejor. Y si ese año tal vez no te gustó, al siguiente año puedes renovar con tu broker, pero cambiar de aseguradora, y eso seguramente ustedes nos van a sugerir que es lo mejor. Por supuesto, tenemos un portafolio bastante amplio y te pongo un ejemplo, existen necesidades de clientes completamente distintas uno de otro. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo atender a un cliente que tiene un vehículo de 9 años, a un cliente que tiene un vehículo de 5 años, un vehículo Jeep, un vehículo sedán. Entonces, nos hemos especializado en este sentido, tanto que nos permite a nosotros, de acuerdo al riesgo a la persona, ubicarle en una compañía de seguros que realmente le respalde. Y nosotros, lógicamente, como sus asesores. Ok, Carlitos, ahora para finalizar este espacio, quisiera me respondas una última pregunta. Tú que formas parte de Mi Seguro Ideal, que es un producto de Cifra Sec, quisiera que me cuentes por qué Mi Seguro Ideal es la mejor opción para asegurar un vehículo. Bueno, te comento. Eh, motivos no sobran, ¿no? Eso sí te puedo decir. Primero que nada vas a tener una plataforma, como te había comentado, multifuncional, en la cual tú vas a primero con 3, 4 clics poder tener una oferta comparativa con las mejores compañías del mercado y que te va a permitir a ti poder comparar precios, condiciones, coberturas deducibles. Entonces tienes una gama, un portafolio bastante amplio de productos. No es que nosotros intentamos direccionarte con la compañía tal, con la compañía tal. Más bien abrimos el mercado para que tú seas la persona encargada de escoger lo mejor. Segundo, tenemos personal de por medio que está atrás de esta plataforma que te permite a ti o que te asesora, mejor dicho, en encontrar la mejor alternativa al momento de tu asegurabilidad. Y tercero, tienes un excelente departamento de postventa en el cual te va a guiar de una manera tan acorde que tú al momento de tener tanto un siniestro como temas de pagos o cualquier otro tema de particular en tema de seguros, vas a tener con quién apalancarte y afianzarte para no tener que estar haciendo el típico papeleo que a veces a la firma de un contrato es molestoso. Ok, buenísimo, Carlitos. Ok, ¿qué te puedo decir? Me encantó compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy segura que toda la información que tú nos has dado va a ser de muchísima utilidad para las personas que nos vieron y obviamente vamos a dejar guardada esta transmisión para que otras personas también puedan revisarla a futuro. Y recuerden, como dijo Carlitos, si quieren asegurar su auto, Mi Seguro Ideal es una excelente opción. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. No sé si quieres darnos una despedida. Sí, bueno, primero que nada agradecerles el tiempo, a todas las personas que nos están viendo del mismo modo, agradecerles la confianza, si es que están asegurados con nosotros y si es que no, que hagan la prueba, tómennos en cuenta para poderles asistir en cualquiera de sus requerimientos. Somos una empresa especialista en el tema de seguros, somos bastante competitivos y bastante competentes, que creo que es muy importante también hacer esa diferencia. Y a las órdenes nuevamente para todo lo que ustedes gusten. Si necesitan cualquier otra aclaración, para servirles. Buenísimo, tenemos muchas felicitaciones de muchas personas. Carlitos,
te has pasado el día de hoy. Así Muchísimas que nos gracias a todos. despedimos. Y bueno, si hay alguna pregunta que se nos pasó, igual los vamos a responder después en los comentarios. Bueno, Carlitos, Sí, por favor, muchísimas mi teléfono está abierto para todos. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. gracias Chao, por todo. A chao. la orden. Hasta luego.